La Gran Esfinge se encuentra a los pies de las pirámides en la llanura de Giza, donde el desierto se encuentra con el cielo. Una característica muy sorprendente de la Esfinge es su monumentalidad. Este patrimonio de la humanidad se encuentra entre los grandes monumentos del planeta. Una estatua única, testimonio de la habilidad e ingenio de sus antiguos constructores egipcios. Evidentemente querían hacer algo sin parangón, más grande que nunca antes. Se requiere ser un genio para construir unas obras tan magníficas. Esta cabeza humana en el cuerpo de un león, desenterrada de las arenas del desierto, ha sido testigo de casi 4.500 años de historia. ¿Era un guardián? No, su presencia tiene que ver con algún motivo de culto. Misteriosa y mítica, esta colosal superestructura intriga a los expertos desde hace siglos. Durante cientos de años, milenios, la Esfinge ha sido un misterio. No hay inscripciones en la Esfinge, no hay jeroglíficos, no hay firmas, no sabemos quién fue su maestro constructor ni a quién representa. ¿Qué faraón ordenó la construcción de la Esfinge? ¿Y por qué sigue siendo un misterio? En esta zona abierta con dos templos a sus pies, ¿cómo fue esculpido este coloso de piedra de la roca? Algo que quedó bien claro cuando empezamos a estudiar la Esfinge es que se trata de un inmenso sándwich. Estos cinceles de cobre eran una pieza clave de tecnología en aquella época. Tenemos que imaginarnos que había un complejo sistema de andamios mientras los trabajadores iban esculpiendo y pintando la Esfinge. Continuando con la meticulosa investigación y la ciencia de los egiptólogos, vamos a radiografiar la enigmática Esfinge. Movemos esta piedra y ¡boom! Aquí está el pasadizo. Explorando los secretos de su construcción, revelaremos las nuevas ideas que convirtieron esta antigua superestructura en un monumento tan misterioso. Superestructuras antiguas, la Gran Esfinge, esculpiendo al Rey León. La majestuosa Gran Esfinge extiende su impasible mirada hacia el sol naciente. A sus pies se encuentra la ajetreada ciudad de El Cairo, desde donde un continuo flujo de turistas viene para descubrir la llanura de Giza y sus famosas pirámides. La más fotografiada y más conocida estatua del mundo es también una de las más grandes. La Gran Esfinge de Giza es un monumento inmenso, 73 metros de largo, 14 de ancho y 20 de alto. La Esfinge representa una explosión de construcción y de expresión arquitectónica. Jamás se había intentado nada parecido a esta escala y pasaría mucho tiempo antes de que nadie volviera a intentarlo. Sus patas delanteras de 15 metros tienen por sí solas la longitud de un autobús. Su cabeza con forma humana mide más de 5 metros, es similar en tamaño a la de la Estatua de la Libertad. La parte que está desproporcionada es el cuerpo con forma de león, es demasiado largo. El cuerpo de la Esfinge mide 5 cabezas de longitud. Por algún motivo, el cuerpo de la Esfinge está alongado, como si hubiera sido hecho de goma y estirado. ¿Por qué? No lo sabemos exactamente. La Esfinge pesa casi 20.000 toneladas. Claramente querían hacer algo inigualable, crear la mayor obra del mundo, algo que jamás se había hecho antes, y luego poner a prueba sus límites. En el centro de una inmensa depresión con forma de U, la Esfinge reposa sobre una plataforma observando los restos de dos antiguos templos. Juntos forman una zona arquitectónica completa en la llanura de Giza, al lado de la entrada de lo que sería el mayor cementerio de la Tierra, las grandes pirámides de los faraones de la cuarta dinastía de Egipto. Cada pirámide tiene una cámara mortuoria y en cada cámara mortuoria hay un sarcófago. Por lo tanto, se trata de una tumba inmensa, pero también de un monumento en conmemoración al rey. A los pies de la Esfinge se encuentran las imponentes pirámides de Keops, 138 metros de altura, Kefren, 136 metros, y Micerino, 62 metros. Un magnífico espectáculo que hace que nos remontemos varios siglos en el pasado. Mientras las pirámides han comenzado a revelar sus secretos a través de los muchísimos estudios arqueológicos llevados a cabo desde el siglo XIX, la Esfinge de Giza ha mantenido el misterio. Podemos considerar la Esfinge como un prototipo. Tal vez sea la primera asociación
entre hombre y animal, utilizando esta descripción para expresar el poder del rey. Medio hombre, medio león, la estatua tiene una presencia imponente. En el arte egipcio estamos acostumbrados a este tipo de figuras híbridas, dioses con cuerpos humanos y cabezas de animal. Aquí tenemos lo contrario. No es un león, es el rey. Asociar una cabeza gigantesca del faraón con un cuerpo de león muestra el aspecto sobrenatural del gobierno faraónico. Hay imágenes del rey con forma de león pisoteando a sus enemigos. Y la esfinge sencillamente refleja eso de forma explícita, uniendo la cabeza del faraón con el poder del león. Durante más de 40 años, el egiptólogo americano Mark Lechner ha estudiado el complejo de la esfinge, examinando cada centímetro cuadrado de esta antigua superestructura. Es el mayor experto en este fascinante objeto. Hasta los años 20 estaba enterrada hasta el cuello. Solo la colosal cabeza del faraón emergía entre la arena. Incluso después de las excavaciones que comenzaron en 1926, el monumento siguió siendo un enigma. Se encontraron numerosas inscripciones, pero no estaba claro cuáles eran las intenciones originales de los constructores. ¿Qué significaba la esfinge? No teníamos nada claro hasta hoy. Tras llegar a Egipto en 1979, Mark Lechner primero investigó si la esfinge contenía algún espacio oculto. Todo el mundo quiere estudiar la esfinge y aún se preguntan, ¿ocultará algo? Buscamos túneles y pasadizos. Mark tuvo la oportunidad de acceder al interior de la esfinge gracias a un anciano llamado Mohamed que le contó un secreto. De joven había trabajado como mozo de carga llevando cestas de arena para Émile Brais en 1926. El egiptólogo francés Émile Brais fue el primer occidental en excavar en la zona de la esfinge. Me dijo que recordaba que Brais había encontrado un pasadizo, así que traje a Mohamed aquí años, décadas después. Y le dije, Mohamed, solo podemos mover una piedra, ¿cuál sería? Él se puso a caminar de un lado a otro y me dijo, pruebe con esta. Así que movimos esa piedra y ¡bum! Nos encontramos con un oscuro y cavernoso espacio. De hecho, había un pasadizo. Desciende unos 5 metros y luego va en dirección noreste. Pero hay otra parte del pasadizo que se desvía hacia el cuerpo de la esfinge. Poco después el pasadizo llega a su fin. Son túneles sin una función evidente. Queda claro que fueron excavados tras la construcción de la estatua por aquellos que la renovaron en la antigüedad, pero también por aspirantes a ladrones más recientes. Para explorar el interior de la esfinge en busca de cámaras secretas y tesoros, Mark tuvo que realizar una serie de pruebas. Durante muchos años hicimos pruebas de teledetección a la esfinge. Hemos probado de todo: radar, magnetometría, conductividad electromagnética. Aparte de estos pequeños túneles, las pruebas no descubrieron ninguna cámara, pasadizo secreto ni altar. Las radiografías no mostraron nada oculto en el interior de la estatua ni enterrado debajo. Pero descubrieron que a 2,5 metros bajo la superficie había agua. Si las entrañas de la esfinge no ocultaban nada, la búsqueda tenía que continuar en otra parte. Sin registros escritos que sirvan de ayuda, la investigación arqueológica dependía únicamente de la propia esfinge. Y para ello, Mark Lechner primero tenía que analizar sus componentes. La primera pista era esta capa de dura roca. Algo que quedó bien claro cuando empezamos a estudiar la esfinge es que se trata de un inmenso sándwich. La esfinge está compuesta por 3 capas geológicas muy distintivas. La cabeza y la base son de una piedra caliza gris muy dura. El cuerpo, atrapado entre ellas, también es de piedra caliza, pero alterna entre roca dura y roca más blanda. Las líneas divisorias pueden distinguirse aún hoy en día. Explicar estas diferentes capas significa estudiar la piedra original de la llanura de Giza. Hani Hamrouche es un profesor de geología. Bajo sus pies hay un terreno similar al que se encontraron los constructores de las pirámides.
Para comprender el aspecto geológico de la llanura de Giza, tenemos que remontarnos unos 45 millones de años en el pasado. El mar cubría esta zona. Más tarde, el mar empezó a retirarse y los sedimentos provenientes del mar consistían básicamente en carbonatos cálcicos. Estos sedimentos formaron las capas de piedra caliza, convirtiéndolas en material ideal para la construcción. Y entre estas piedras aún se pueden ver los corales. Así que los constructores de la Esfinge parecían ser buenos geólogos. Conocían la estratificación de Giza, probablemente porque ya habían extraído 2.600.000 metros cúbicos de piedra para la pirámide de Keops. Siempre solemos decir que fue cosa de un genio o de algo sobrenatural. Yo prefiero decir que los egipcios eran muy cultos y muy buenos. Sabían cómo utilizar su conocimiento para hacer cosas maravillosas. Expertos constructores y también geólogos de primera clase, los egipcios sabían exactamente qué tipo de roca cortar utilizando las fallas naturales en la piedra. La Esfinge no es una estatua. No cogieron rocas de ninguna parte ni las trajeron aquí para construirla, no. La Esfinge es el cuerpo rocoso original que está presente en esta superficie. Por lo tanto, la Esfinge es en realidad una zona expuesta de la llanura de Giza. Hace 50 millones de años los depósitos sedimentarios del mar crearon 3 capas geológicas. Una piedra caliza dura que sirvió como base de las pirámides, una capa más blanda de terreno arcilloso y piedra caliza un poco más dura, y finalmente una capa sólida en la superficie con un gran saliente rocoso. Fue este saliente el que empezó a escarbarse de arriba a abajo para crear la Esfinge. La Esfinge fue tallada en el terreno, en la propia montaña. A medida que iban bajando para extraer más bloques de piedra, el cuerpo de la Esfinge fue tomando forma. Este es otro motivo por el que a lo largo de los años la gente se ha maravillado al verla, porque es inmensa y está tallada básicamente a partir de un único inmenso bloque de roca. La Esfinge es en realidad una escultura inmensa en el corazón de una cantera tallada en la montaña. En esta depresión, la base tiene el mismo tipo de roca que el cuerpo, con las mismas capas alternantes de la sucesión de depósitos sedimentarios. Esta es la piedra que forma la primera capa. Una piedra muy dura, la base de la Esfinge, el fondo del sándwich. Es una buena base, perfecta para cimientos porque no se desmenuza. Apenas a 2 metros de altura se encuentra la segunda capa de piedra caliza más blanda. Está llena de arcilla, es amarilla y suave. La piedra es tan suave que se desmenuza tocándola con los dedos. Las bandas horizontales de piedra blanda que forman el cuerpo se han ido erosionando a lo largo de los siglos, debilitando toda la estructura. Parece ser que se han ido añadiendo bloques de mampostería alrededor de la estructura, tal vez para reforzar los niveles inferiores de la Esfinge. Pero ¿quién lo hizo? Es un misterio. Los arqueólogos llevan tiempo buscando respuestas. A lo largo de los siglos, la Esfinge ha pasado por muchas renovaciones, transformando su apariencia. Hoy parece ser muy distinta de la de las primeras fotografías y grabados del siglo XIX, especialmente alrededor del cuello. A la altura del cuello y bajo las alas del tocado del rey, el Nemes, se puede ver hormigón. Si nos fijamos en las fotos del siglo XIX, podemos ver que el Nemes acaba de forma horizontal, de forma abrupta. A principios del siglo XX, la única parte que sobresalía de la Esfinge era su cabeza y el cuello se estaba erosionando por la arena y el viento. La piedra era demasiado frágil, así que en el siglo XX decidieron reforzar esa zona con hormigón. Al añadir unos bloques de hormigón bajo el tocado, se pretendía reforzar el cuello de la Esfinge y evitar que la cabeza se rompiera. Aparte de estos inmensos refuerzos, se han hecho otras pequeñas reparaciones para rellenar grietas en las patas y en los laterales de la Esfinge, donde la piedra es más frágil. Se utilizaron miles de piedras pequeñas de un tamaño entre 30 y 60 centímetros, y todas de la misma piedra caliza de la zona.
Es solo una pequeña capa protectora de piedra, como una piel. La piedra caliza había sido tan erosionada por la arena a lo largo de los siglos que tuvieron que restaurar la piel de la esfinge y cubrirla con una capa de pequeños bloques. El primer proyecto de Mark Lechner, realizado como parte de su tesis doctoral a finales de los años 70, consistía en mapear todo este trabajo de mampostería. En aquella época utilizábamos la fotogrametría, una técnica para grabar superficies que utilizaba parejas de fotos estereoscópicas para producir una imagen en 3D. Era una máquina inmensa. Hoy cualquiera puede hacer fotogrametría con un iPhone, pero hablamos de 1979. Durante 2 años, Mark Lechner creó un inventario hecho a mano de cada piedra. El resultado es un mapa extremadamente preciso de los refuerzos de mampostería. En zonas muy dañadas, añadieron estos bloques de ladrillo para rellenar los huecos e impedir que se rompieran fragmentos de roca. Juntos forman una piel protectora. Estos refuerzos son un revestimiento y podemos distinguir 3 capas principales. Mark averiguó que las piedras adicionales no provenían todas del mismo periodo. ¿Cuándo se añadieron esos refuerzos? Examinando de cerca cada una de las piedras y la forma del corte, identificó 3 periodos antiguos de construcción visibles en la zona este de la Esfinge. Se puede ver que hay parches de distintos periodos. Para empezar, estos bloques blancos son todos modernos, de los años 80 y 90. Es un gran trabajo. Pero estos bloques grandes de aquí son piedras de la primera fase, la restauración más antigua. Datan de la 18ª dinastía, el Nuevo Reino. Estas franjas verticales son piedras de la fase 2, de la 26ª dinastía. Las piedras más antiguas se añadieron durante una primera fase de restauración en la 18ª dinastía hace 3500 años. Unas piedras más nuevas se añadieron 1000 años después, alrededor del año 500 a.C. Una tercera fase data del periodo grecorromano en el siglo IV de nuestra era. Y las últimas restauraciones se realizaron 1700 años después, en el siglo XX. Hoy, este mapa se utiliza como referencia para cualquier trabajo realizado en la Esfinge. Era importante registrar el historial de reparaciones para que hubiera algún tipo de documentación para futuras generaciones. Las piedras cuentan historias, y esto es parte de la historia de la Gran Esfinge. El mapa muestra que las piedras más antiguas añadidas durante la primera fase son también las más numerosas. La cuestión es, ¿cuándo se produjo esta importante restauración y quién la llevó a cabo? La respuesta yace en uno de los pocos documentos conservados por el tiempo, entre las patas de la propia Esfinge. Esta es una prueba increíble. Una estela de granito de 3,60 metros de altura y 2,15 metros de ancho que pesa 15 toneladas. En la parte superior, unos jeroglíficos grabados hacen referencia al sueño del príncipe Tutmosis, que reinó hace 3500 años. Más abajo hay unos jeroglíficos que muestran a Tutmosis contando la historia, la llamada historia del sueño. Él era un joven príncipe, estaba en unas misiones de entrenamiento. Se sentó a la sombra de la cabeza de la Esfinge y se durmió allí. Según la estela del sueño, la Esfinge se le apareció en sueños y le dijo: si despejas la arena que me rodea, te convertirás en rey. En aquella época, la Esfinge estaba enterrada. Solo la enorme cabeza de 10 metros de altura sobresalía sobre un mar de arena. Aquí, en Egipto, el viento siempre proviene del norte, igual que la arena. Si no la mantenemos, en unos años o décadas, toda la zona volverá a estar enterrada en metros y metros de arena. En su sueño, la Esfinge habló directamente al príncipe, quien tras despertarse siguió sus instrucciones. Tutmosis, hijo mío, la arena del desierto ha cubierto mi cuerpo. Quita toda esta arena que me rodea. E insinuó que convertiría a Tutmosis en rey de todo Egipto. El texto se detiene justo cuando el príncipe dice: eso haré. En cierto modo, este es el informe de excavación más antiguo de la Gran Esfinge, y Tutmosis llevó a cabo la primera restauración de la Esfinge. Tras quitar toda la arena, Tutmosis llevó a cabo la primera fase de la restauración de la Esfinge, reparando las partes dañadas.
La estela gigante proviene del templo funerario de Kefren, construido 1000 años antes, y fue utilizada como dintel sobre una entrada soportando el techo del templo. Lo sabemos porque se puede ver el rebajo en el que la puerta doble se abría y cerraba. Y los cojinetes se corresponden con los cojinetes inferiores de la puerta del templo superior de Kefren. Tutmosis mandó desmantelar el dintel del templo de Kefren. Lo arrastró por la calzada funeraria hasta la zona entre las patas de la esfinge y lo instaló allí para que los jeroglíficos contaran su historia. Esta estela del sueño era parte de un edificio más grande y formaba el muro de una pequeña capilla construida por Tutmosis a la altura del torso de la esfinge. Mark cree que otros elementos se añadieron al rostro de la esfinge durante la restauración. En representaciones muy antiguas, en algunos grabados del Nuevo Reino encontrados aquí, se muestra a la esfinge con una barba larga y curva, y hay una estatua bajo la barba, en la base del pecho de la esfinge. Cuando mapeé la esfinge, en la parte trasera de la estela había un gran bloque de mampostería, que podría haber servido como plinto para una estatua de 6 metros o más. Según sus hallazgos, la esfinge hace 3500 años habría tenido un aspecto muy distinto al del coloso de piedra que vemos hoy. Estaba adornada con una barba, una estatua del faraón a sus pies y unas estelas que formaban un pequeño templo. La estela encontrada entre las patas revela que la esfinge se convirtió en un lugar de adoración por derecho propio. La esfinge recibió un nombre nuevo, Horus, el que está en el horizonte. Esto llevó a la creación de un lugar de adoración muy popular. Sabemos que la gente venía a la zona de Giza para adorar a la esfinge, que se había convertido en un dios. Restos de esta adoración pueden verse aún en los templos de la zona circundante. Aquí se puede ver el nombre que se le dio a la renacida esfinge. Or-Em-Ajet, que significa Horus, el dios que está en el horizonte. Su forma de escribir horizonte era con este jeroglífico. Es el sol poniéndose entre dos montañas. Cuando llegaron de Memphis, Tutmosis IV y sus trabajadores vieron la cabeza de la esfinge saliendo de la superficie del desierto. Vieron este jeroglífico literalmente. Las dos montañas del horizonte estaban representadas por las dos pirámides de Keops y Kefren. Y en lugar del círculo del sol, vieron este rostro, la cabeza de Horus, un rey antiguo. Para ellos era literalmente Horus en el horizonte. Si la esfinge fue desenterrada por Tutmosis en el año 1400 a.C., esto sitúa la fecha de la construcción mucho antes de esta gran restauración. Pero aún queda la duda de quién la construyó. Su ubicación, alineada con la pirámide de Kefren, podría darnos una pista. Tal vez fue este faraón el que la construyó, o su padre, el todopoderoso Keops. Para averiguarlo tenemos que seguir descifrando la construcción de la esfinge. Y esta vez, la información crucial no proviene de la propia estatua, sino de los templos situados debajo. Bajo la esfinge y el espacio que la rodea, una gran explanada protege los restos de dos santuarios: el templo de la esfinge y el templo del valle de Kefren. El más occidental de los dos, el templo del valle de Kefren, formaba parte de un inmenso complejo funerario. Junto con la construcción de su pirámide, Kefren construyó dos templos. Uno unido a la pirámide para las ceremonias finales y el segundo debajo para la momificación de los fallecidos. Se podría decir que eran máquinas de resurrección. Cuando entras en el Valle del Templo y lo recorres, la mayor parte del interior es muy oscuro, casi sin visibilidad. Entonces subes hacia la calzada que estaba cubierta. Pasas a través de unas inmensas puertas de madera y de repente te encuentras en un patio abierto lleno de luz, con toda la pirámide de piedra caliza blanca alzándose hacia el cielo delante de ti. Era un efecto visual increíble. En el pasado, esta calzada funeraria tenía una función muy distinta.
Antes de ser la calzada funeraria de Kefren, era el lugar a través del que se llevaban los bloques de piedra a la pirámide de Keops. Para construir las pirámides se utilizaron unos canales cavados desde el río Nilo para transportar bloques de piedra a la zona de construcción. Bajo la futura esfinge se excavaron millones de metros cúbicos de tierra para crear una inmensa plataforma que sirviera como puerto de descarga. Una ventaja de la ubicación de Giza es que cuando el Nilo se desborda, recubre la base de la llanura. Los egipcios veían estas inundaciones como un momento ideal para llenar la zona de materiales de construcción. Después de Keops, Kefren también utilizó esta zona de desembarco. Este era probablemente el principal puerto del Nilo en aquella época. Kefren también utilizó este puerto y la plataforma de descarga para construir su pirámide. Pero al final de su proyecto construyó aquí el complejo de su valle, empezando por el Templo del Valle. Este Templo del Valle aún se conserva especialmente bien hoy en día. Descubierto y excavado por el egiptólogo francés Auguste Mariette en 1860, sus dimensiones son impresionantes. Sus lados de 44 metros de longitud forman un cuadrado. La gruesa base del muro se va estrechando a medida que se alza hasta los 13 metros de altura para hacerlo más estable. El suelo de alabastro aún está intacto, el revestimiento de granito aún está en las paredes y estos inmensos pilares de granito aún siguen en su lugar. De hecho, en algunos sitios todavía se puede percibir el lustre con el que pulían los revestimientos. Y además, en estos pozos a lo largo del suelo, había unas preciosas estatuas de Kefren en granito negro. Fue aquí donde se descubrió la famosísima estatua en diorita de Kefren, la única de su tipo que aún se conserva, ahora expuesta en el Museo Egipcio de El Cairo. Mientras la estructura central está hecha de inmensos bloques de piedra caliza que pueden pesar varias toneladas, los muros tenían un recubrimiento posterior de granito rosa proveniente de las canteras de Asuán, situadas unos 800 kilómetros al sur. Los bloques de granito están perfectamente entrelazados, formando una estructura sólida sin la utilización de argamasa. Encajaron los bloques de granito con tal precisión que es imposible introducir un trozo de papel o una cuchilla entre ellos. Cada uno de los bloques se cortó a medida. No había un tamaño estándar. Fue un trabajo realmente increíble. Estos bloques, que han permanecido firmemente en su lugar durante 4.500 años, son testimonio de los grandes conocimientos de ingeniería de sus diseñadores. Este templo, unido directamente a la pirámide del templo de Kefren por la calzada, fue construido a la vez que el complejo funerario alrededor del año 2500 a.C. Al este de este edificio, Mark Lechner ahora se dirige hacia otro templo clave para entender el origen de los colosos de piedra, el Templo de la Esfinge. Este templo está situado justo delante de las patas de la Esfinge, pero también estamos un poco por debajo, ya que está construido sobre una explanada de roca situada a 2,5 metros bajo el nivel de la Esfinge. El templo tenía un patio abierto. Estaba rodeado antaño por 10 estatuas colosales del faraón, situadas delante de estos pilares. Los muros estaban recubiertos de un granito rojo pulido, y el suelo debía estar recubierto de alabastro pulido. Este templo es un misterio desde hace siglos. No hay inscripciones, y lo único que se conserva hoy en día es el centro de los muros de carga, los grandes bloques de piedra caliza. Los pilares de granito y las estatuas han sido extraídos o saqueados a lo largo de los siglos. Los egiptólogos han sido capaces de determinar su función gracias a su forma arquitectónica. Hay un santuario interior al este y otro al oeste. Por lo tanto, los egiptólogos creen que se trataba de un templo solar. Por eso hay 2 santuarios, el del este para el sol naciente y el del oeste para el poniente. El patio abierto era para el sol del mediodía. Por eso se considera el templo solar más antiguo de Egipto.
La construcción de este templo se planificó desde un principio para unir la Esfinge, el Camino del Sol y la pirámide de Kefren. Esta fue la conclusión a la que llegó el equipo de Mark tras estudiar meticulosamente el posicionamiento del templo. Empezamos a percatarnos del alineamiento entre el templo de la Esfinge y la cara sur de la pirámide. Aquí es exactamente donde se pone el sol en los equinoccios. Lo hicieron a propósito para que, durante cada equinoccio, el sol se pusiera en la cara sur de la pirámide de Kefren. 2 veces al año, durante los equinoccios de primavera y otoño, se puede observar un fascinante fenómeno solar desde el templo. El sol del atardecer pasa por el hombro derecho de la Esfinge antes de descender tras la base de la pirámide de Kefren, fusionando las sombras de ambos monumentos en una única silueta. El templo y la Esfinge van juntos. Esto se repite en otros antiguos imperios, como el Imperio Inca en Perú. En cierta etapa de la evolución del reinado, los faraones comenzaron a identificarse con el elemento natural más importante del universo, el mismísimo sol. La Esfinge también está asociada muy de cerca con el dios Sol. Porque, por supuesto, el león es amarillo y parduzco, y además tiene esa magnífica melena que representa los rayos del sol. Esta fue la primera aparición de un templo solar. ¿Para qué servía? Bueno, probablemente para reafirmar el vínculo entre la persona del rey y el sol naciente. Los egiptólogos también están intrigados por los enormes recursos utilizados para la construcción. Los constructores lo hicieron a propósito, extrajeron más de 20 o 25 metros de piedras, toneladas y toneladas de inmensos bloques de piedra caliza para la construcción del templo de la Esfinge, conservando cuidadosamente su alineamiento. Es impresionante. Los constructores alinearon específicamente este templo, la pirámide y la Esfinge, realizando una conexión directa entre las 3 construcciones. Todas las pruebas sugieren que fueron los faraones de la cuarta dinastía, Kefren o Keops, los que esculpieron esta estructura de la piedra hace 4500 años. Los bloques de piedra caliza, aún presentes en el templo de la Esfinge, nos dan más pruebas. Mark Lechner ha realizado un inventario y análisis completo de los bloques de los 2 templos en ruinas para determinar su auténtica composición. Podemos ver que las capas geológicas, los estratos, son exactamente los mismos que los del foso de la Esfinge. Y la mayoría de los bloques de este templo de la Esfinge provienen de las capas situadas a la altura del pecho de la Esfinge. Como una huella dactilar, estos bloques situados en el templo han dejado pistas de su origen. Aquí vemos bloques estándar del tipo A. Se trata de 3 capas geológicas. La superior, una capa suave, amarilla, llena de arcilla, y la inferior, más gruesa y más dura. La Esfinge y este templo formaban parte del mismo proceso de construcción en la cantera, y estos bloques con las franjas amarillas fueron la clave que me permitió comprender que las piedras del templo provenían de la cantera que creó la Esfinge, y por tanto ambos fueron creados al mismo tiempo. Midiendo estas franjas amarillas, averiguó que miden 20 centímetros. Exactamente el mismo tamaño que las del cuerpo de la Esfinge y las de la cantera. Los bloques coinciden. Trabajando con geólogos, Mark ha comparado fósiles encontrados en los templos, en la Esfinge y en la cantera. Aquí hay un bivalvo completo, básicamente una concha muy bien conservada. Aquí tenemos un fósil redondo de un erizo de mar. Y aquí hay una ostra. Estos fósiles son la prueba de la zona de la cantera en la que se encontraban y de qué capa y a qué profundidad estaban cuando extrajeron los bloques para construir el templo de la Esfinge. Mark Lechner está convencido de que la escala de la Esfinge y la construcción de los templos eran parte de un evidente plan maestro. Podemos asumir que empezaron dando forma a la cabeza de la Esfinge, luego al cuerpo del león y después continuaron creando las patas y la cola. Sacaron los bloques con la intención de esculpir la Esfinge, de tallarla. Y tras extraer estos bloques, no se deshicieron de ellos, no. De hecho, los utilizaron para construir el templo de la Esfinge.
Mark se percató de la misma relación con el Templo del Valle. Esta vez fueron las partes alrededor de la cabeza de la esfinge, hechas con una piedra caliza dura y oscura, las que sirvieron como muro de carga para el Templo del Valle. Los arqueólogos tienen ahora una idea muy concreta de cómo se construyó la esfinge, principalmente debido a la distribución de la zona. Tenía que haber algún tipo de protuberancia, como un risco. Pero el hecho de que la cabeza esté tan alta y se alce tan orgullosa indica que tal vez hubiera algún tipo de topografía en esta zona que llevara a la construcción de la esfinge. Kefren dijo, voy a poner el complejo de mi valle aquí. Y en cuanto empezó a construir su templo del valle, dio forma simultáneamente a la cabeza de la esfinge y utilizó las piedras para su templo del valle. Y mientras esculpía el cuerpo de la esfinge, cogió esas piedras para construir el templo de la esfinge. La secuencia de trabajo en la cantera y la estratigrafía de la arquitectura nos dan motivos convincentes para creer que fue Kefren el que construyó la esfinge. Fue una pista importante para los orígenes de este misterioso coloso. Los métodos de construcción utilizados por los ingenieros pueden proporcionar pruebas concluyentes. En la llanura de Giza, lejos de las pirámides, Mark Lechner ha levantado un laboratorio de campo, juntando incontables hallazgos como herramientas y vasijas que ha desenterrado mientras trabajaba en la esfinge. Hay muchas historias sobre preciosos descubrimientos, vasijas doradas y momias, y esos son los tesoros del antiguo Egipto. Pero para nosotros estos elementos de la vida diaria son los auténticos tesoros. Una colección de cientos de objetos listados y clasificados, en concreto las herramientas necesarias para esculpir la esfinge. Lo que encontramos a lo largo de toda la zona fueron estos martillos de piedra hechos a partir de dolerita, una piedra negra muy dura. La utilizaban para dar forma a la piedra caliza. Básicamente golpeaban, golpeaban y golpeaban para romper la piedra caliza y le iban dando forma poco a poco para crear la esfinge. Al golpear la roca, las partes más suaves de la piedra caliza se desprendían y luego se ponían a esculpir. Estas son las herramientas pesadas, pero las herramientas más finas para tallar los detalles, como las cejas y los contornos de los ojos de la esfinge, eran estos pequeños fragmentos de sílex, pequeños y afilados como una cuchilla, cuchillas finas como esta. Son, de hecho, juegos de herramientas muy sencillas y rudimentarias, pero utilizadas por artesanos con una gran habilidad. Otras herramientas esenciales estaban hechas de cobre que traían específicamente los faraones por barco desde la península del Sinaí, a más de 500 kilómetros de distancia. Estos cinceles de cobre eran una pieza clave de tecnología en aquella época. Encontraremos marcas de cinceles a un ángulo que coincide con el corte de los bloques. Y fueron estas herramientas las que determinaron lo bien que estaba construida una zona como Giza. Una tarea titánica que, según los expertos, requeriría de la participación de unos 10.000 trabajadores. Debía haber miles y miles de sonidos de martillos golpeando cinceles, cinceles golpeando piedras. Pero creo que también tenían que trabajar al unísono, probablemente con cánticos. Tendría que haber unos movimientos coordinados, un sonido coordinado. Y tendría que haber sido increíble dar forma a un lecho de roca a tal escala. Eran equipos de trabajadores especializados y motivados por el proyecto. Contrariamente a la popular imagen de cientos de miles de trabajadores esclavizados bajo el látigo del rey, todo lo que descubrimos sobre estos equipos muestra que el monarca los trataba realmente bien. No eran esclavos, eran gente con una gran habilidad que pertenecía al taller de los escultores reales. Eran como tropas de élite contratadas a tiempo completo por la monarquía y capaces de realizar un montón de tareas distintas. Aunque resulta imposible saber exactamente cuánto tiempo tardaron en construir la esfinge, los egiptólogos utilizan la longitud del reinado de los faraones como base para calcular la duración de las zonas de construcción de Giza.
Lo que sí sabemos es que los reinados de estos reyes no eran particularmente largos. El reinado de Keops, por ejemplo, fue de menos de 20 o 25 años, y el de Kefren básicamente el mismo. Eso significa que en solo unas décadas, los egipcios fueron capaces de levantar estos monumentos gigantes de 100 metros de altura. Por lo tanto, los escultores tenían que alternar fases de trabajo estructural con periodos de trabajo más detallado en el rostro. Esculpir esta cabeza gigante mientras mantenían la proporción era difícil. Simon Connor, un arqueólogo especializado en arte estatuario, ha estudiado los métodos que utilizaron. Los egipcios utilizaban un sistema de cuadrículas para mapear un rostro a tamaño real en algo monumental. En el caso de la Esfinge, podemos asumir que primero esculpieron la cabeza como un cubo de 10 metros de lado. Luego, los delineantes habrían puesto un sistema de líneas horizontales a la altura de los ojos, la base de la nariz, la boca y la barbilla. Esta técnica, conocida como malla de referencia, implicaba el dibujo de líneas horizontales utilizando largas cuerdas. Permitía a los escultores cortar la piedra cuadrado a gran escala, reproduciendo una maqueta en miniatura. Imaginemos a docenas de escultores trabajando en la cara a la vez, con tal vez uno o más capataces situados más atrás, para comprobar regularmente que todo mantenía la proporción. A medida que iban esculpiendo la Esfinge, una cantera con forma de U se formaba alrededor del coloso de piedra. Nos encontramos en la zona norte de la cantera de la Esfinge. Sabemos cómo trabajaban. Esta parcela rectangular fue probablemente obra de una sola persona que utilizaba una piedra martillo grande y pesada para despejar este surco, dejando este bloque al descubierto. Luego traía otra piedra martillo aún más pesada para sacar el bloque a golpes, parcela a parcela. Cada persona tenía una parcela asignada y debía ir despejándola. Los constructores egipcios escarbaban numerosas grietas en la piedra, luego cortaban los bloques e iban despejando la cantera como si fuera un tablero gigante de ajedrez. El objetivo era multiplicar los puntos de acceso, cortar los bloques y acelerar el corte lo máximo posible. Incluso hoy se puede ver que todo el nivel de la zona se ha hundido. Si examinamos bien de cerca las canteras de Giza, aún podemos encontrar restos de estas inmensas zanjas. Una vez extraídos los bloques, necesitaban transportarlos a los templos de debajo. Y aquí, de nuevo, los egipcios mostraban una gran habilidad manejando la piedra. Estos bloques pesan mucho, entre 2 y 3 toneladas. Lo que sabemos ahora es que utilizaban palancas de madera, porque encontramos las calzas en el suelo y las mapeamos. Eran las zonas que escarbaban en el suelo para apoyar la palanca bajo el bloque gigante, y lo iban haciendo ascender poco a poco. Lo que hacían era liberar los bloques por la parte superior y por los laterales e introducían las palancas por debajo. Eso era la parte más complicada. Luego los bloques se situaban sobre una especie de trineos de madera y eran arrastrados físicamente por equipos de trabajadores. Y para hacer el camino más suave se les echaba agua por encima, a veces incluso aceite o leche que son grasientos, para que se deslizaran con más facilidad. Poniendo unos tablones de madera en el suelo y humedeciendo el trineo, acabas con una baja resistencia del terreno. Una vez que hay un ímpetu inicial, tirar de estos bloques, aunque sea en una ligera pendiente, resulta bastante fácil. Cientos de secciones de piedra excavada liberaron la Esfinge de su encierro rocoso y formaron el gran recinto que puede verse hoy en día. Los expertos creen que la cantera, los dos templos y la Esfinge se construyeron simultáneamente. Así que fue Kefren el que decidió esculpir la inmensa estatua. Pero determinar a quién representa la Esfinge ha llevado a una gran discrepancia entre arqueólogos. Hay quien busca parecidos con retratos existentes de los dos faraones mencionados, Keops y Kefren. Y la respuesta puede estar en el Museo de El Cairo. Esta es una estatua de Keops. Es la única representación del famoso faraón en todo el mundo.
Esta figura de marfil mide solo 7 centímetros. Esta estatuilla, encontrada enterrada en un templo en Ábidos, en el sur de Egipto, es la única que conocemos que muestra tanto el rostro como el nombre de Keops. Pero el rostro es muy pequeño, mide solo 1 centímetro, mientras que la cabeza de la esfinge mide 10 metros. Resulta muy difícil reconocer los rasgos oficiales del rey en esta estatuilla de marfil. La famosa estatua de Kefren, encontrada en el Templo del Valle, se encuentra en un trono en la misma sala. Más que el parecido físico, es el simbolismo de la estatua el que puede proporcionarnos algunas pistas. Lo que podemos ver en esta estatua es un vínculo entre el rey y el león. Puede apreciarse que el rey está en un trono entre 2 leones. Esto muestra, de nuevo, la asociación entre el rey y la bestia, que ha estado aquí desde el comienzo de la era de los faraones. Pero a medida que la esfinge se ha ido erosionando a lo largo de los siglos, la búsqueda de una coincidencia perfecta se volvió irrelevante. Fue el análisis de la piedra lo que permitió a los arqueólogos cerrar el debate y atribuir la esfinge a Kefren. Deberíamos recordar que la esfinge fue esculpida y recortada a lo largo de su historia a medida que la piedra se fue deteriorando. Y es posible que no sea la estatua original, sino un objeto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Los especialistas aún son capaces de determinar cómo era el rostro de la esfinge a pesar de sus 4.500 años de edad. Y es, en parte, gracias a la naturaleza de la roca que ha aguantado el paso del tiempo. Esta cabeza de 5,20 metros de altura estaba coronada por un ureo, la figura de la cobra que adornaba las frentes de los faraones. La boca tenía 2,30 metros de ancho. Bajo su barbilla había una barba esculpida con la misma piedra caliza local. Ahora, separados de la esfinge, fragmentos de esa barba están repartidos por museos de todo el mundo. Su sección más larga está en el Museo de El Cairo. Lo que vemos aquí es la barba de la esfinge de perfil. Reconstruida, tendría entre 2 y 3 metros de longitud. Hay que imaginarse una barba curvada situada debajo de la barbilla de la esfinge. Otra parte del rostro que ha sufrido a lo largo del tiempo es la nariz de la esfinge. Durante mucho tiempo, la historia decía que Napoleón le había disparado un cañonazo durante su campaña en Egipto en 1798. Sin embargo, unos grabados más antiguos, como el de un viajero danés que data de 1737, muestra a la esfinge ya sin la nariz. La nariz había desaparecido muchos siglos antes. Los árabes llamaban a la esfinge Abul Hol, el padre del terror. Hay muchos rumores de que la esfinge era mágica y podía cobrar vida por las noches. Circula la historia de un general que quería demostrar la supremacía del Islam sobre el paganismo. Así que utilizó la esfinge como diana durante unas maniobras de entrenamiento. Está claro que alguien le rompió la nariz a propósito, porque como se puede ver, hay marcas de un cincel o de una cuña sobre el puente de la nariz, por arriba. También se puede ver otro corte de un cincel en un lateral por la parte izquierda rompiendo la nariz. Esto demuestra que la rompieron, que no fue una erosión gradual. También sabemos que la esfinge originariamente tenía color. Las estatuas egipcias solían estar pintadas. Hoy vemos algo totalmente blanco. Pero en la antigüedad, una estatua estaba pintada por completo, o en cualquier caso, embellecida con colores en rostro, ojos y boca. Aún se pueden observar pigmentos rojos en los laterales del rostro de la esfinge. Cuando trabajo sobre la esfinge, a menudo limpio las piedras con un pincel y en los intersticios, en las conexiones entre las piedras, caía a menudo un polvo rojo, como si la esfinge estuviera sangrando. Y ese polvo rojo era pintura. Pero es posible que, antaño, la esfinge fuera más multicolor. Las cejas y la zona alrededor de los ojos sería negra. También se cree que el tocado estaba pintado de color amarillo, dorado y azul. Su rostro recordaba a la máscara de oro de Tutankamón. Los expertos tienen una idea bastante exacta de la apariencia de la estatua. Pero hay otro giro de guión, pruebas de que la esfinge no fue completada por los constructores de Kefren.
El hecho de que encontráramos las herramientas de los constructores sugiere que dejaron de trabajar de forma repentina, dejando la esfinge incompleta. Y si era el proyecto de Kefren, probablemente todo se detuvo tras su muerte. Eso era normal. Cuando un rey muere, hay un nuevo comienzo. Los equipos cambian y el nuevo faraón empieza a pensar en sus monumentos, en su tumba. Fue lo que pasó con Kefren, con el templo de la esfinge y con la propia esfinge. Cuando Kefren murió, su sucesor, Micerino, priorizó la construcción de su propia pirámide. Cuando los siguientes faraones abandonaron la necrópolis de Giza unas décadas después, la esfinge fue ignorada. Pasarían otros 1000 años hasta la llegada de Tutmosis IV, que la excavó y la reformó. A lo largo de su historia, la esfinge ha sido objeto de devoción y abandono, para posteriormente ser recubierta de arena y erosionada. Hoy hay otra amenaza contra la gigante escultura, un peligro oculto, subterráneo: el agua. Hoy el nivel del agua subterránea está mucho más alto que en la época de Keops y Kefren. El nivel del agua está más o menos 1,5 metros por debajo de la esfinge, y debido a la capilaridad, esta agua comienza a alzarse y a penetrar en el cuerpo de la esfinge, donde se evapora. Y cuando el agua se evapora en la superficie, las sales se cristalizan y la superficie de la piedra comienza a separarse. Las rocas suaves se vuelven cada vez más polvorientas y se erosionan con más facilidad. Al enfrentarse a la amenaza de una erosión cada vez más rápida, las autoridades egipcias han instalado bombas alrededor de la esfinge para extraer el agua subterránea. En cierto modo, la esfinge es uno de los pacientes más antiguos del mundo. A lo largo de los milenios ha necesitado varias reparaciones y conservación, y aún seguimos ayudándola a sobrevivir. Así que tenemos que cuidar de ella para poder pasársela a futuras generaciones. Tras un siglo de exploración y excavación, los egiptólogos han levantado el velo de los misterios que rodean la construcción de la esfinge. Fue probablemente el faraón Kefren el que hizo que la esculpieran directamente de la roca de la llanura de Giza 2500 años antes de Cristo. Las piedras de la cantera circundante fueron utilizadas para construir los templos del complejo. Al esculpir este coloso de piedra, el faraón creó un monumento dedicado a su poder y un homenaje al culto del sol. La mampostería, el transporte de los bloques y la talla del rostro hacen que el edificio de la esfinge de Giza sea un testamento duradero del ingenio y esplendor de la civilización egipcia.